Bueno, entonces, la idea ahora es que bueno, ayer lo que hicimos fue los datos del JTable datos los copiamos a una matriz y luego de la matriz los copiamos a un arreglo unidimensional. Luego el arreglo unidimensional lo ordenamos y lo pasamos al JTable ordenados. Recorrido por renglón se acomodó por renglón ascendente, o recorrido por columna y se acomoda ascendente por columna, pero se acomoda siempre ascendente. Entonces, la idea ahora es que podamos mostrarlo de manera descendente, del mayor al menor, ya sea por renglón o por columna. Bueno, entonces, a recuperar el ejercicio. Aplicación matriz visual. Le vamos a agregar, bueno, le voy a agregar un otro checkbox. Aquí. Y este va a decir descendente. Descendente. Y se va a llamar el nombre del JCheck, pues también, JCheck descendente. O check orden, ¿sí? Orden. Bueno, a ver, ¿recuerdan cómo resolvimos mostrar descendente un arreglo unidimensional? Cuando hicimos aquel ejercicio del arreglo unidimensional, para mostrarlo descendente, pues no teníamos, bueno, ¿dónde quedó? Por aquí. No teníamos una función como el sort que lo ordenara al revés. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Pues lo recorrimos al revés. En lugar de recorrerlo del 0 al 5, en este ejemplo que se ve aquí, lo recorrimos del 5 al 0. Y al mostrar primero el 27, luego el 16, y luego el 15, pues se va viendo descendente, ¿verdad? Entonces, sería la misma idea de que nosotros, en el caso de la matriz, para mostrarlo descendente, en lugar y eso sería nada más sobre el arreglo datos, sobre este arreglo. En lugar de recorrerlo del 0 al 11, lo voy a recorrer del 11 al 0. Y lo voy a ir acomodando como vaya quedando en las celdas del JTable. Entonces, más bien lo que vamos a modificar o lo que vamos a manipular es el contador que nosotros acá en el ejercicio, como nomás lo hacemos ascendente, en ordenar, a ver, nada más lo hacemos ascendente, pues la n la empezamos de 0 y luego la vamos incrementando, ¿verdad? O sea, ya cuando lo mostramos, una vez que está ordenado el arreglo, la n la pusimos otra vez en 0 para que empezara aquí otra vez. Y luego, cada vez que avanza la r y la c, la n avanza en 1 para ir, pues, visitando el siguiente elemento del arreglo. Ahora, lo que necesitaríamos es que empezara ¿de cuál? ¿De cuál empezaría? Si yo lo quisiera recorrer al revés, el arreglo, ¿cuál sería el primer subíndice? A ver, voy a poner aquí una flecha. Ya está una flecha. ¿Está bien en naranja? No, vamos a ponerle en negro. ¿Sí? ¿Cómo accedo a este elemento? Este está fácil. Este es el 0, ¿no? Es el primero. Pero ¿este cuál es? ¿Sí? El arreglo se llama datos. Si le doy datos.len sería el 12, ¿no? Porque son 12 elementos. Datos.len me da 12. Pero pues no puedo empezar del 12 porque inicia el 0. Menos 1, ¿no? Así. Ese sería el primer valor. Y la n, en lugar de ir incrementándose, ¿cómo iría? Decrementándose, menos, menos. ¿Sí? Entonces sería acá, diríamos, copiar los elementos ya ordenados. Aquí es donde vamos a hacer el cambio. Le diríamos, si J check orden, así le puse al que acabamos de agregar, is selected, si está seleccionado ese, entonces, ¿por cuál voy a empezar?
Se supone que si está seleccionado es porque el usuario quiere descendente, del último al primero. Entonces, ¿por cuál voy a empezar? ¿La n cuánto debería ser? A ver, quiero empezar del último. ¿Cómo llegó al último elemento? Datos len menos uno, ¿no? Buenos días, lo acabamos de poner. Entonces, aquí diríamos datos.len menos uno. En caso contrario, o sea, si no está activado ese checkbox, quiere decir que lo quiere ascendente y por lo tanto empezó de cero, como estaba antes. Nada más cuando esto quiere decir que se pide descendente. ¿Sí? Cuando se pide descendente, la n tiene que empezar del último, no del primero. Y si no, pues empieza del cero, que es el primero. ¿Dónde más le tengo que cambiar? A ver. Bueno, pues lo probamos. A ver. A ver, le decimos ordenar por columna, eso ya lo tenemos. Mientras sea ascendente, así ascendente, pero ¿qué va a pasar cuando yo le diga, bueno, por columna no, lo quiero descendente? Vamos a ver qué sucede. Me lanzo una excepción. ¿Por qué? A ver, ¿cuántos elementos hay aquí en esa matriz? No sé, ¿cuántos? ¿Los van a contar uno por uno o cómo? Ahí hay 35, 7 por 5, ¿no? Mi arreglo datos debería ser de 35, ¿no? ¿Cuál es la primera posición? O sea, para este caso en particular, esta situación en particular, mi arreglo datos pues va a ser de 35 también, ¿sí? Porque este se obtiene de la multiplicación de los renglones y las columnas. Pregunto yo, ¿cuáles van a ser sus subíndices? ¿Del 0 al cuál? Por lo tanto, sí, del 0 al 34, ok. Y acá me está diciendo que encontró el 35. ¿Por qué? Si yo le dije, vas a buscar, puso en el 34, no, no puso nada, bueno. Puso el 34 porque yo le dije, si está activado ese check, la n no la vas a empezar del 0, la vas a empezar de datos len, que sería 35 menos 1, vas a empezar del 34. Pero cuando empieza a recorrer los ciclos, la n siempre la incremento. Entonces, en lugar de ir a buscar el 33, que es el que sigue para atrás, pues va a buscar el que sigue para adelante porque dice n más más y el 35. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que cuando esté activado este, en lugar de n más más sea menos, n menos menos, ¿no? Tanto ascendente como ascendente. Entonces aquí le diríamos, si j check orden punto is selected, entonces n menos menos. Y no quiero que aumentes porque ya no vas a encontrar una posición. Quiero que te vayas para atrás, al anterior, al anterior. Que en el JTable se vaya a seguir poniendo en el mismo orden, pero el dato se está recorriendo en orden inverso. Bueno, en caso contrario, pues está bien. Si no está activado ese check, pues tú síguele para adelante. Y acá, ¿qué? Lo mismo, tengo que hacer lo mismo aquí. Le tengo que decir si J check orden is selected, entonces la n la vas a decrementar, no a incrementar. En caso contrario, o sea, si no está activada, que pues es ascendente, entonces síguele para adelante. Entonces lo único que hace ese checkbox es poner un valor inicial a la n. Si es ascendente, empiezas de 0. Si es descendente, empiezas de datos len menos 1. Y también en el avance, en lugar de ir hacia adelante, en el descendente vas hacia atrás. Eso lo estamos considerando tanto en el recorrido por renglón como el recorrido por columna.
A ver, ahora sí vamos a probar nuevamente. Aquí nos marcó un error. A ver si funcionó. Sí, ¿verdad? Y claro, que los resultados, no nada más que no marque error, ¿verdad? A veces con eso nos damos por bien servidos. No, ya no marcó error. Pero vamos a ver si el resultado es el correcto. Entonces aquí voy a poner, no sé, 7 otra vez por 5. Aleatorios, ordenar. Este va de menor a mayor, ascendente por renglón. De mayor, ahora de menor a mayor, ahora por columna. Ahora le voy a decir así. Así me lo debe mostrar por columna, pero del mayor al menor. O sea, debe empezar del 90.6 y terminar en el 2. ¿Sí? Ordena. Entonces aquí empieza, va descendiendo por columna, va bajando hasta que llega al último. Digo, no, quiero descendente, pero no por columna. Lo quiero así nada más. Entonces, ahí va descendiendo, pero por renglón. Va bajando por renglón, por renglón, por renglón, por renglón. ¿Sí? ¿Dónde qué? Lo cambié aquí y en estos dos. En N le cambié todo eso. ¿Sí? Ya quedó, ¿verdad? Bueno, no quise dejarlo pasar porque creo que es interesante como parte. ¿Cuál es, cuál es el coco de los arreglos? Pues el manejo de los subíndices. Eso es lo que se nos complica, ¿sí? Bueno, ya quedó, ¿verdad? Bien, ahora vamos a empezar. Pues me voy a presentar, soy Armando López Diseña, apenas vamos a empezar con programación orientada a objetos. Hoy empezamos. No, de hecho no empezamos hoy. Hoy vamos a puntualizar los conceptos que ya muchos de los cuales ya, la mayoría ya los hemos utilizado, ¿eh? Nada más que no le damos el nombre, pues porque no conocíamos los conceptos. Bueno, entonces, me voy a ir para acá y les voy a pedir que, apoyados de las notas que tengan por ahí, la idea de esta sesión, creo que es el momento donde casi no vamos a hacer código, ya de aquí al resto de la sesión, sino que vamos a tratar de entender los conceptos de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Y eso, bueno, por eso les encargué la tarea. Y vamos aquí a comentarlos, a tratar de aterrizarlos y a identificar situaciones en donde ya hemos aplicado eso. Y no, no todas, ¿verdad? No todas los conceptos, pero varios de ellos ya los hemos estado aplicando desde fundamentos. Bueno, entonces, yo preferiría que fuera voluntario de alguien que nos quiera leer, ¿no? O decir de memoria o darnos la idea de los conceptos, ¿sí? ¿Cuál es el primer concepto que les pedí consultar? ¿No? Sí, programación orientada a objetos, ¿sí? A ver, ¿quién quiere exponer, leer lo que es programación orientada a objetos? A ver, ahí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ok, gracias. O sea, es una definición, una idea muy completa, ¿sí? De lo que es programación orientada a objetos. Vamos a tratar de irla entendiendo. Tal vez algunos ya la conozcan o tengan antecedentes. ¿Alguna descripción, pero más cortita, más breve? No porque esté mal, ¿eh? Está muy completa esa. A ver, hay una. ¿Mm?
Ok, o sea, gracias. Ahí habla en los dos, aunque uno lo extiende más que el otro, pero la idea más o menos es la misma. Dice que es un paradigma de programación, o sea, una forma de programar, podemos decir, ¿sí? ¿Diferente a qué? O sea, ¿por qué dice no? Y luego ya dice, no, utiliza objetos en lugar de funciones, dice por ahí. Y luego, pues a mí las primeras veces cuando yo empecé a conocer la programación de objetos, que fue hace ya algunos años, pues así decían, es que en lugar de funciones y algoritmos vas a usar objetos y clases. Y entonces yo pensaba que lo que aprendí ya no me va a servir. Y así me lo vendían, ¿eh? O sea, algunos decían, sí, no, olvídate ya de diagramas de flujo, olvídate de todo eso. Ya aquí es otra cosa. Es programar, es plantear la solución de problemas de otra manera. Pero ya poco a poco te vas dando cuenta, pues que, bueno, al menos yo digo, no es cierto. Si no, ¿para qué llevamos fundamentos, verdad? Sería tiempo perdido. Si lo que vemos en fundamentos no lo vamos a aplicar acá, pues es tiempo perdido. Bueno, sí es una forma diferente de programar, pero diferente a qué, o un paradigma que lo hace de otra manera. ¿Con respecto a quién? A la programación estructurada. La programación estructurada es el enfoque que le dimos en fundamentos de programación, donde creábamos funciones, los datos y las funciones estaban por separado y se unían a través de parámetros. Entonces, la forma de solucionar los problemas es un poco diferente a como lo plantea la programación orientada a objetos. Entonces, la primera idea es que es una forma diferente de programar. Esa es la primera idea. Ahora, ¿para qué cambiar algún beneficio? Por ahí ya los mencionaron, ¿eh? Bueno, no necesariamente, sí, con lo visual, pues sí, pero no necesariamente visual. Orientado a objetos no necesariamente es visual, aunque reutilizar código, reutilizar código. Eso yo lo he mencionado algunas veces aquí. Algo de lo que siempre se debe buscar es reutilización de código. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué sería bueno eso? ¿Más sencillo? O sea, te evita hacer trabajo que alguien ya hizo, ¿no? Bueno, entonces, eh, el, el avance, o más bien lo que es el desarrollo de los paradigmas de programación, normalmente van en ese sentido, en aprovechar lo más que se puede el código. Entonces, en la programación estructurada, sí se aprovecha el código, se reutiliza a través de qué? A través de funciones. ¿Sí? Por eso son tan importantes. Yo hago una función, por ejemplo, la función de escáner, nextInt, es una función para leer un entero. ¿Sí? Pero se usa, ¿cuántas veces la usamos? ¿Y cuántos programadores la van a usar? Se está reutilizando el código que alguien escribió para pedir un entero. ¿Sí? Bueno, entonces, en la programación estructurada, pues la reutilización se hacía normalmente a través de funciones, de subalgoritmos. Ok, entonces, con el paradigma orientado a objetos se busca que esa reutilización sea más efectiva. ¿Por qué es más efectiva? Bueno, porque nos vamos a ir dando cuenta de los conceptos, ¿sí? Pero sí, realmente el cambio de paradigma no es nada más porque fuera una moda, porque a alguien se le ocurrió hacerlo objetos y se oye más padre y pues mejor nos cambiamos, ¿verdad? Esas fueron mis primeras impresiones, pues porque yo estaba muy acostumbrado a la programación estructurada, yo trabajé mucho tiempo con ella y cuando me quieren cambiar objetos, yo decía, pues no, es que como que son muchos conceptos para, yo puedo resolverlo con la programación estructurada, pero llega el momento en que las aplicaciones empiezan a ser tan complicadas que la programación estructurada se puede empezar a volver un caos si no la tenemos así muy organizada. Y entonces este paradigma orientado a objetos nos ayuda a organizar de mejor manera el código de los programas y en general todos los sistemas. Entonces, no es nada más como porque fue una moda, porque a alguien se le ocurrió, es porque realmente nos proporciona medios más efectivos de reutilizar el código y de que sea más eficiente, ¿sí? El código. Bueno, entonces, ahora sí, el primer concepto, abstracción. ¿Alguien quiere leer, por favor, lo que es abstracción? A ver, vamos a poner aquí abstracción. ¿Qué significa la abstracción? Voy a ponerlo en verde. ¿Sí? La podemos definir como el proceso de identificar aquellas características, atributos y acciones o comportamientos, o sea, métodos propios de un elemento que deseamos presentar. Para entender más a detalle este concepto,
mejor representarlo con un ejemplo. A Y ver. el ejemplo es, digamos que tenemos un programa en el que Ajá. y estudiantes. Cada uno de estos puede representarse como una clase, dado que hacen parte del contexto en el que nos encontramos. Vamos, retomando el concepto de abstracción, los atributos representan aquellas características que diferencian un elemento. Ok. Gracias. ¿Alguien más que quiera leer abstracción? Abstracción se refiere al proceso por el cual la interpretación nada más. El ejemplo, podemos considerar una persona que tiene nombre, altura, peso, color de pelo, color, etcétera, y métodos como hablar, mirar, andar. Ok, gracias. Bueno, entonces la abstracción, el nombre, o sea, la palabra en sí, pues nos ayuda tal vez a entender un poco el concepto. Una abstracción es ver lo esencial de las cosas. Esa es la abstracción. Ahora, lo esencial puede ser diferente para diferentes personas. Ahorita tú hablabas de una persona. Cuando nosotros conocemos una persona, normalmente hacemos una abstracción de ella, ¿sí? Vamos, en el caso de que una persona le guste a otra, ¿qué tipo de abstracción hace? Cuando una persona se fija en su hígado, por ejemplo, necesita el hígado para vivir, definitivamente, ¿no? ¿Sí? Un gato. Ándale, ándale, ¿sí? No, no, es que, miren, no son diferentes. Lo que pasa es que algunos conceptos, alguien por ejemplo el tuyo, lo trae ya muy enfocado a la programación, ¿sí? Y por ejemplo el que tú estás diciendo está enfocado al mundo real, ¿sí? Ok, bueno, ahí decía que el mundo real. Lo que yo no quería que pusieran era código, ¿sí? Pero sí muchos pusieron, la idea, pero ya muy, orientada a lo que es la programación, ¿sí? Bueno, pero es que, bueno, y qué bueno que dices eso, porque la programación orientada a objetos en realidad nace del mundo real. O sea, de cómo se comporta el mundo real, de ahí nace la programación orientada a objetos. O sea, cuando las personas que empezaron a visualizar todos estos conceptos hace como 40 años o más, no sé, no, más años. Cuando estaba en boga la programación estructurada, que era la que, pues con la que se resolvía todo, entonces ellos dicen, va a llegar el momento, o se dieron cuenta que va a llegar el momento en que esta programación no va a resultar para resolver los problemas que cada vez son más complicados. Los problemas, o sea, los sistemas, pues no, son más complejos cada vez. Entonces, ideando cómo sería o cómo podría ser, armarse otro paradigma, otra forma de hacer las cosas, entonces voltean al mundo real porque el mundo real es bien complejo, ¿sí? Es bien complejo y entonces empiezan pues a tener estos conceptos o a definir estos conceptos, que es una abstracción. Todos hacemos abstracción de todo, de todo. Ahorita tú decías, un gato, creo que te faltó la visualización del carnicero. El gato, si lo ve una persona mayor, lo ve como un gatito ahí de compañía, ¿no? El mismo gato, si lo ve un veterinario, pues lo va a ver como un objeto de estudio, ¿no? A lo mejor sus órganos. Y si ese mismo gato lo ve un carnicero, bueno, no sé, de China o no sé, un chino. O sea, tal vez lo vea de otra manera, ¿sí? Cada uno de estos tres personajes está haciendo una abstracción diferente del mismo objeto. El gato es el objeto. ¿Sí? Entonces, yo la abstracción, tengo una como definición personal. No es personal porque la vi en algún lado. La abstracción es una defensa de nuestra mente ante la complejidad de la vida. O sea, yo veo nada más lo que me conviene, ¿sí? Si veo un carro, yo no sé mecánica, pues no me interesa pues que funcione bien, ¿verdad? Y si soy mecánico, a lo mejor pues sí me interesa el motor y todo lo que tenga el carro. Entonces, yo veo ahorita ese cañón y yo no sé cómo trabaja por dentro. ¿Qué me interesa de este cañón? Esta es una abstracción, ¿eh? O sea, porque la complejidad está adentro, pero a mí no me interesa, a mí me interesa que funcione bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, la abstracción es ver las cosas nada más lo que necesitamos en nuestro caso, ya particular, lo que necesitamos ver de algo para resolver el problema,
¿Sí? Esa es la abstracción. Entonces, yo sí lo veo como una defensa de nuestra mente ante lo complejo. Si yo me preocupara por cómo se hacen verdes las hojas o cómo funciona el aire, que yo me preocupara por eso, pues no, ahí me hallan, me voy a deprimir. Pero no, pues yo nada más veo lo que me interesa. Bueno, esa es la abstracción. Todos los conceptos son del mundo real, ¿eh? La programación orientada a objetos es una simulación del mundo real. Ok, bueno, entonces la abstracción. El siguiente concepto es el encapsulamiento. Encapsulamiento. Me faltó una uva. Encapsulamiento. A ver, el encapsulamiento, ¿alguien quiere leer qué es el encapsulamiento? ¿Alguien diferente? A ver. Se le llama encapsulamiento. De una ¿Se habla? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Digo, para tener a lo mejor dos y encapsulamiento. ¿Una tele? Ajá. O sea, como que, bueno, ahí inclusive es hasta un ejemplo de abstracción también, ¿no? De que la persona normal nada más ve la tele y ya si lo lleva con un radio técnico, pues él se mete a ver qué pasa, ¿no? Ok, ¿y el encapsulamiento ahí dónde estaría? O sea, ¿qué quiere decir encapsular? Dale. Ajá. De, o sea, por ejemplo, para ver el kilometraje, pues se auxilia de una carátula ahí, ¿no? ¿Un qué? Es un ocultamiento. El encapsulamiento es un ocultamiento. Entonces, tú dices, yo para saber cuánto kilometraje llevo, pues ni modo de que vaya a las llantas y a ver cuántas vueltas da o a ver cómo le hago, ¿verdad? O sea, adentro hay complejidad y yo nada más veo, está oculto, o sea, para llegar a ese resultado debe ocurrir algo, en la vida real debe ocurrir algo, pero hay mecanismos internos que están ocultos que me dan el resultado. O el usuario no puede acceder a ellos, no siempre, pero a veces sí, pero tiene que ser de manera controlada. Esa es la cuestión. Por ejemplo, en el kilometraje a lo mejor no tanto, el usuario pues no puede, pues cómo puede modificar eso, ¿verdad? Pero vamos a poner la gasolina. La gasolina también es algo que está dentro del carro, ¿no? ¿Y cómo sé yo si tiene una gasolina? O sea, o quito el tanque y luego me voy a oler ahí, a ver, meto la mano, así. O sea, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos? Pues está complicado, está peligroso, está oculto algo, un mecanismo que me dice, mira, ya la E de échale, no dicen, la E de échale. Entonces, el encapsulamiento se encarga de ocultar la complejidad de las cosas. Yo insisto, es que para donde volteen vamos a ver objetos y vamos a ver aplicados los conceptos que estamos aquí tratando de entender. Esto, ¿por qué está encapsulado? ¿Dónde podemos ver el encapsulamiento ahí? Pues tiene una cubierta. Esto está encapsulando a la complejidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, pues ¿para qué sirve la piel de la vaca? Pues para que no se deshaga la vaca, ¿no? Entonces, la piel está encapsulando todos los órganos de la vaca. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces el encapsulamiento es básico en todo. Vean, volteen a donde ustedes quieran. Y todo está protegido de alguna manera. Y como tú decías, bueno, los datos los puedo cambiar o no, pero no los puedo cambiar directamente, sino a través de métodos o de funcionalidad que traiga. ¿Yo cómo le hago para apagar esto? ¿Me meto y le desconecto los cables por dentro? No, ¿verdad? ¿Cómo le hago? De manera controlada, yo le pico ahí
y luego ya se va a apagar, ¿no? O sea, pero obviamente esa es una abstracción y está encapsulado el comportamiento y a mí como usuario me lo facilita esto, ¿verdad? Más bueno, esto está creado por el hombre, pero simplemente las personas son ejemplos de encapsulamiento, la piel no se encapsula, adentro tenemos muchos órganos que deben funcionar pues para estar aquí platicando y todo eso. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen, no, es que pues trae mal ahí los riñones y tiene que tomarse esta pastilla, ¿no? O sea, hay un conducto especial donde yo me puedo tomar el medicamento y que van a atacar a donde, o sea, ya en casos extremos a lo mejor me tienen que abrir el encapsulado, ¿eh? Me tienen que operar. Bueno, ese es el encapsulamiento, lo vamos a aplicar, todo esto, claro que lo vamos a aterrizar en muchos ejercicios, ¿eh? Bueno, el siguiente, ¿qué es? Objeto. ¿Qué es un objeto? ¿Qué es un objeto? A ver, alguien por ahí, allá, ¿qué es un objeto? ¿No? ¿Sí, tú? O aunque tengas la idea, digo, si no la traes ahí escrita, pues, dando la idea que es un objeto. ¿Ya está? Ok, gracias. ¿Qué, ejemplos de objetos? Una bicicleta, un carro, abundaron los carros ahí en las tareas. El gato, una persona. Aquí les digo que es el único lugar donde no se deben enojar si a las personas las tratamos como objetos, ¿eh? Aquí a las personas las vamos a tratar como objetos y no se van a enojar. No, todas las personas. Todas las personas. Las personas, dije las personas. Ok. A ver, pero hay también los objetos, chavos, los objetos también pueden ser entes abstractos. Por ejemplo, una base de datos es un objeto. Y un objeto muchas veces está formado de otros objetos, como nosotros. Nosotros somos un objeto y dentro tenemos muchos objetos que interactúan entre sí para darnos funcionalidad, o sea, para mantenernos vivos, ¿no? ¿Sí? O sea, de objetos yo creo que hay muchísimos ejemplos. ¿Y por qué? Pues esa es la base, ¿no? De la programación. Está orientado a objetos. Bueno, ok. ¿Qué es una clase ahora? ¿Qué es una clase? A ver ahí. Sí. Ándale, molde de los objetos. ¿Alguna otra? Objetos que actúa como una plantilla y va a definir las características y comportamientos. Ejemplo, la clase de una persona, sus características puede ser género, edad y nombre. Correcto. Entonces, bueno, aquí mencionaron dos palabras clave para definir una clase. Dijeron que es un molde o una plantilla, ¿sí? A ver, la idea es ¿qué sería una clase? ¿O qué diferencia hay con una clase y un objeto? Es que clase y objeto se confunden mucho a la hora de aplicarlos, ¿eh? A lo mejor el concepto no tanto, pero a la hora de aplicarlos de repente, no, es que ese no es una clase, es un objeto, o al revés. A ver, entonces decimos que una clase es un molde o una plantilla. Una plantilla es como, pues algo ya hecho y sobre lo que se va a crear, ¿sí? Hablabas tú de personas bueno, ahí combinando los diferentes conceptos, podríamos decir que creamos una clase persona que yo, para mí, por ejemplo, una clase persona, a lo mejor yo hago una abstracción cuyos datos que me interesan serían el nombre, número de control y tal vez el semestre, no sé, el semestre. Pero a lo mejor un doctor va a hacer una abstracción diferente de una persona, ¿verdad? Va a decir, no, pues a mí me interesa la fecha de nacimiento, la edad, antecedentes que tenga, o sea, pero cada quien va a hacer como una especie de molde y sobre ese se pueden crear muchos objetos. El ejemplo típico, bueno, que yo me encontré por ahí, es de cuando se fabrican galletas. Ese fue el ejemplo típico que yo me...
El molde donde se hacen las galletas es la clase y las galletas son los objetos. O sea, un objeto se crea a partir de una clase. Otro de los ejemplos que también por ahí varios pusieron es el del automóvil. Un automóvil. Dice, yo puedo tener mi automóvil, pero como ese, ¿cuántos habrá iguales? Igual que mi automóvil. Pues no sé cuántos hicieron, ¿verdad? Pero estos obedecen pues a ciertas características que están plasmadas en planos, y esos planos vienen siendo las clases. O sea, la clase no es tangible, la clase nada más define qué es lo que va a tener un objeto. Ya cuando creamos el objeto es cuando podemos trabajar con él. Entonces, la clase es simplemente un molde, una plantilla con la cual se van a crear objetos. Ok, bueno, esa es la clase, ¿verdad? Luego, atributo. ¿Qué es un atributo? ¿Alguien ya dijo por ahí yo? ¿Otra vez? Bueno, ¿qué es un atributo? Ok, atributo. ¿Ejemplos? ¿Traes algún ejemplo? Yo puse el ejemplo de un carro, una Ah, sería oro, ajá, la marca. la marca. Ok, fíjate, vamos a suponer que tengamos una clase que sea el automóvil, pero ya uno específico, un Tsuru. Todavía existe en sí, ¿verdad? Un Tsuru. que, le, que les decían basuru, ¿no? Un Tsuru. Bueno, así le decían a uno que yo tenía, ¿no? Traes un basuru. No, pero salen bien buenos, salían bien buenos. ¿Eh? Este, yo tengo un Tsuru, a lo mejor de un modelo, no sé, de 2000, un Tsuru 2000, ¿sí? Un Tsuru 2000. Ese debe haber algún plano, algo que los defina, ¿verdad? Ese sería la clase. ¿Qué es lo que hace diferente al Tsuru mío, al Tsuru de otra persona? Del mismo modelo. Puede ser el color, ¿verdad? Puede ser el color. Diseño, a lo mejor. ¿Cómo está más ¿Sí? ovalado? O sea, tiene definidos en la clase los mismos atributos, pero sus valores son diferentes. El color. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hablando del Sur, un día me subí a otro, que no era el mío. Sí, en serio. No, es que era del mismo color, ahí en Soriana. Era del mismo color y estaba más o menos igual por fuera y lo estacionamos como 2 carros de diferencia. Entonces ya me subí y luego, ¿cómo me di cuenta que no era el mío? Pues ya cuando vi los atributos de adentro, ¿eh? Ya cuando, caray, traía como un colige ahí, ese yo no lo traigo. Ya me di cuenta que no es el mío. Pero lo bueno es que no me. Y es que decían que uno de los detalles de los Urus es que se abría muy fácil. Entonces con mi llave lo abrí como si nada. Lo bueno es que no me vio el dueño. ¿Eh? No me vio el dueño. Ya ahí nomás lo dejé y vámonos al carro. No, no, es que ese era uno de los problemas de los Urus, que con cualquier llave abrían. Bueno, atributo, método, ¿no? Método. A ver, ¿qué es un método? Es lo que el objeto puede hacer. ¿Sí? A ver, ¿qué métodos tiene este? Proyectar. ¿Qué más? O sea, los métodos son acciones, los atributos son datos, son características, son valores. Y encender, apagar, enfocar, todas esas son, pero ¿cómo lo traen? Fíjense, o sea, yo para enfocar, nada más le muevo ahí una palanquita y ahí le voy, ahí. Pero porque trae un método apropiado para eso. ¿Puedes mostrar así un texto también? También, sí, bueno, eso más bien sería como un atributo, ¿no? Que se puede empotrar. Entonces, los objetos trabajan de esa manera. Están encapsulados, ocultan todos sus datos y su comportamiento. Y solo a través de métodos que trae el objeto podemos acceder a ellos. Yo, para prenderlo con un botón, si no trajera el botón, o sea, si no trajera un método para encender, yo tendría que entrar al objeto y pegar 2 cables por ahí, ¿sí? Lo cual sería
peligroso, ¿sí? Sería peligroso, y sería, pues no sería muy práctico. Entonces, así como funcionan las cosas del mundo real, no solo las que crea el hombre como esas, sino las naturales, es de la misma manera. O sea, todos, por ejemplo, todos los seres vivos comemos, ¿no? Creo, ¿sí? ¿verdad? Pero cada quien tiene un método tal vez diferente para comer. A lo mejor todos tenemos boca o no sé, algo por donde... Y ya internamente ocurren cosas que también son métodos, pero pues están encapsuladas, están allá adentro. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, el atributo son los datos que tiene el objeto, son los valores, las características que tiene el objeto. Son, al final de cuentas, ya en código son datos, ¿sí? Son variables. Y los métodos vienen siendo la funcionalidad del objeto. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabe hacer? Y eso, en código, pues son las funciones. Por eso digo, todo, perdón, todo lo que aprendimos no va a quedar en el olvido. Todo lo que vimos como funciones, aquí ya se va a llamar métodos. No sé si por ahí se han dado cuenta que yo muchas veces, cuando digo, a ver, la función de escáner, y de repente se me sale y digo método. Digo, el método nextInt. Y luego, no, la función. Bueno, porque en fundamentos no vimos nada de orientado a objetos. Pero realmente las funciones, en realidad, se llaman métodos en programación orientada a objetos. Y C Sharp, Java, C++, bueno, no. C Sharp y Java son lenguajes orientados a objetos. O sea, ya están diseñados para que sean orientados a objetos. C++ es híbrido. C++ puede ser estructurado o puede ser orientado a objetos. Y C, solito C, es estructurado. ¿Sí? Bueno, entonces, nada más para terminar, voy a poner aquí algunos ejemplos. Miren, cuando nosotros hacemos algo como esto, a ver, sí, esto lo hemos hecho pues, muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a identificar aquí, vamos a ponerlo con naranja, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Bueno, esto yo siempre digo librerías. La librería Scanner, la librería MAT. No, esto es una clase. ¿Sí? Esto es una clase. Teclado, este es un objeto. O sea, yo puedo crear, y bueno, este es un operador. ¿Así? Ahorita, luego vemos esto, ¿por qué se repite el nombre? ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros decimos MAT, no es una librería. En general, a lo mejor sí, pero en concreto, MAT es una clase. Scanner es otra clase. ¿Me pueden dar un ejemplo de otra clase que ya hayamos usado? Random. Entonces, random es la clase. Azar, que es el nombre de variable, ese es el objeto. Quiere decir que yo puedo crear, por eso la clase es un molde. Yo puedo crear muchas variables de tipo scanner y cada una de ellas es un objeto de la clase. ¿Y qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a hacer diferente un objeto de escáner contra otro objeto de escáner? Pues simplemente porque va a ocupar un lugar diferente de memoria. Y en segundo lugar, puede estar asociado, aquí está asociado con la entrada estándar de Java, pero yo lo puedo asociar con un archivo, con un flujo, o sea, lo puedo asociar con otras cosas. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí ya, en lugar de decir funciones, ya voy a decir métodos. El nextInt, ya cuando yo digo, bueno, que yo digo int, no sé, x es igual a teclado punto nextInt. Vamos a suponer que yo puse eso, ¿sí? Bueno, nextInt, viene siendo un método.
Ya no voy a decir función, es un método. Entonces, yo para acceder al método nextInt del escáner lo hago a través de un objeto que tenemos que crear. Es bien importante recordar, tener en cuenta que para que un objeto esté creado se utiliza la palabra new, porque luego vamos a ver el concepto de referencia. ¿Dónde están aquí los atributos? Todos los componentes visuales son objetos. A ver, me voy a referir a este. Estamos llenos de clases y objetos aquí en este código. JButton es la clase. JBut aleatorios es el objeto. ¿Cuántos botones tengo? 2. Tengo 2 objetos de esta clase. ¿Sí? Un atributo de JBut aleatorios. ¿Un atributo? ¿Me lo pueden decir? Pero un atributo, a ver, un atributo de este objeto. ¿Está qué? Bueno, ese es como un evento más, es como un método. Ese es un método. Un atributo de este objeto. Ahí está el acordeón. Bueno, puedo interactuar. Pero a ver, los atributos dijimos que eran las características, los datos de un objeto. Que es rectangular. O sea, tiene como atributos un ancho y un alto. Esos son atributos, ¿sí? Yo lo puedo hacer más grande, más pequeño. ¿Otro atributo? El color es un atributo. ¿Sí? El texto es el acordeón que estaba ahí. El texto es un atributo. Ahora, si entre lo que leímos, que comentamos, decíamos que el objeto se oculta o se encapsula y que solo se puede acceder a través de métodos que el mismo objeto nos proporciona. ¿Cómo le cambio yo el texto a ese en código? Bueno, digo en código, en tiempo de ejecución. ¿Cómo puedo cambiarle el texto? Sí, ahorita le doy doble clic y esa es una ayuda que me da el editor, el de NetBeans. Pero si yo, vamos a poner que en tiempo de ejecución, quiero que en lugar de que diga aleatorios, diga azar. ¿Cómo le hago? ¿Qué función? Y bueno, ya no voy a decir función. ¿Qué método uso? Es más, simplemente. No, es que aquí no se ve. Bueno, el JTable es un super objeto, ¿no? Es un objeto que trae muchos objetos adentro. ¿Cómo le hago para poner un dato en el JTable? Utilizo una función, un método que se llama setValueAdd. ¿Sí? Entonces, yo para poder en tiempo de ejecución cambiarle el texto a un botón, tengo que utilizar jbutaleatorios.setText, que es un método, setText es un método, setText, y luego ya pongo entre paréntesis el parámetro. ¿Sí? Entonces, yo no puedo alterar el objeto del botón más que a través de las funciones que me da él. ¿Sí? Porque si yo quisiera hacerlo a la brava, a la fuerza, entonces esto sería una barbarie. Todo el mundo sería un caos, bueno, más del que hay ahorita, ¿no? Yo cuando quiero cambiar la gasolina del carro, no le abro al tanque y luego le abro un agujero y luego por ahí meto la gasolina. Así lo podría hacer, ¿sí? Rompo el encapsulamiento, pero ¿a qué riesgo? No es práctico. Entonces los objetos, para que interactúen de manera controlada y armoniosa unos con otros, es a través de los métodos que nos proporciona el objeto. ¿Sí? Ok, bueno. Pues ya mañana empezamos un ejercicio. Espero que haya quedado más o menos claro cada uno de los conceptos.